3 minutos fatales. El desastre invisible del Airbus A400M en Sevilla. Bienvenidos a Aviación Extrema, el canal donde las tragedias aéreas no son solo noticias, sino historias para no dormir. Hoy vamos a desentrañar cómo un coloso del aire como el Airbus A400M, con toda la tecnología del futuro, se vino abajo en apenas 3 minutos en un vuelo de prueba en Sevilla. ¿Quieres saber qué falló, quién lo provocó y qué lecciones dejó esta tragedia? Quédate, porque este vuelo terminó siendo mucho más que un accidente. Fue un golpe brutal a la confianza en la aviación militar moderna. El comienzo del fin en Sevilla. Era el 9 de mayo del 2015, un día que pintaba normal para 6 expertos de Airbus Defence and Space. El protagonista, el Airbus A400M Atlas, un gigante con 4 turbopropulsores diseñado para la OTAN, destinado a la Fuerza Aérea Turca y orgullosamente ensamblado en Sevilla, estaba listo para su primer vuelo de prueba. La tripulación subió al avión con la calma de quien confía en años de experiencia y en una máquina que prometía revolucionar el transporte militar. Jaime de Gandarillas, el piloto principal, y Manuel Regueiro, el copiloto, veteranos acostumbrados a llevar aviones al límite, se sentaron en sus asientos para dar vida a ese monstruo del cielo. La mañana transcurría sin sobresaltos mientras el avión se desplazaba hacia la pista 09. A las 12:54, Jaime empujó los aceleradores y el coloso comenzó su ascenso suave, con el copiloto confirmando la velocidad de rotación. Parecía la coreografía perfecta para un baile aéreo, pero pronto la realidad decidió mostrar su lado más cruel. Cuando el avión alcanzaba apenas 120 metros, algo empezó a fallar. Los motores 1, 2 y 3 se congelaron en modo ralentí, como si un vecino chismoso hubiera apagado las luces sin avisar. La potencia desapareció, y con ella, toda posibilidad de seguir volando. A pesar de los esfuerzos desesperados del comandante, moviendo las palancas sin obtener respuesta, el A400M perdió altura rápidamente. El ingeniero de vuelo José Luis de Augusto confirmó que los motores bloqueados no respondían, pero mecánicamente todo parecía estar en orden. Las hélices giraban, el combustible fluía, las piezas estaban intactas. El problema no era mecánico, sino invisible, tecnológico. Un error humano en el software FADEC, ese cerebro digital que debía controlar los motores con precisión quirúrgica. El copiloto avisó a la torre de control. «Torre, tenemos un fallo mecánico. Solicitamos aterrizaje». Pero eran las 12:57 y el tiempo ya no estaba del lado de la tripulación. En apenas 3 minutos, el avión se estrelló contra una torre de alta tensión a 5 kilómetros del aeropuerto, dejando una bola de fuego en el cielo y cobrando la vida de 4 de los 6 tripulantes. Los 2 supervivientes, heridos pero con vida, se convirtieron en testigos de una tragedia que marcaría para siempre a la aviación militar europea. El error invisible que derribó al gigante. Cuando se habla de accidentes aéreos, la mayoría imagina fallos mecánicos estruendosos o errores humanos al mando. Pero en el caso del Airbus A400M MSN-23, lo que hundió ese coloso no fue un motor roto ni un piloto distraído, sino un error invisible escondido en el corazón electrónico, el software FADEC, el sistema que controla digitalmente los motores. Esta maravilla tecnológica, diseñada para gestionar cada detalle del rendimiento del avión, se convirtió en la peor pesadilla de la tripulación. Resulta que durante la instalación del software, alguien en la planta de ensamblaje de Sevilla cometió un error humano que borró los datos de calibración de torque. Imagínate perder la clave que hace funcionar un motor, como si alguien borrara el manual de instrucciones justo antes de un examen final. Sin esos datos vitales, el FADEC no pudo interpretar correctamente las señales de los sensores, dejando los motores 1, 2 y 3 bloqueados en potencia mínima. Pero lo más irónico es que, físicamente, los motores estaban perfectos. Las hélices giraban, el combustible circulaba y las piezas estaban intactas. Fue como tener un motor de Fórmula 1, pero que se negaba a pisar el acelerador porque un programa con bugs decidió tomarse un descanso. La investigación liderada por la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares, la CITAM, reveló además que el proceso para cargar el software era manual y vulnerable, sin salvaguardas automáticas que alertaran de errores. Es decir, el sistema dependía de la suerte y la concentración de un técnico que, al parecer, andaba con la cabeza en otro lado. Un desastre a la espera de ocurrir. Peor aún, un informe interno de Airbus de 2014 ya había señalado riesgos en este procedimiento, pero las recomendaciones quedaron en el limbo. Es como si avisaran que el puente estaba a punto de caerse y nadie hiciera nada,
confiando en que los coches fueran lentos y prudentes. La falta de acción convirtió ese error en una bomba de tiempo que explotó brutalmente en el aire sevillano. Mientras tanto, el cuarto motor del avión no sufrió el mismo error y funcionó correctamente. Pero eso no fue suficiente para salvar la vida de la 400M, ni de su tripulación. Con 3 motores bloqueados, el avión no podía mantenerse en el aire ni realizar maniobras para volver al aeropuerto. En los simuladores, los expertos recrearon la tragedia y confirmaron la verdad. La tripulación no tuvo oportunidad. No existía un procedimiento de emergencia para un fallo tan silencioso, catastrófico e inesperado. La tecnología que prometía seguridad máxima se convirtió en la causa de una catástrofe que dejó una marca imborrable en la aviación militar europea. La investigación que puso a Airbus contra las cuerdas. Tras el trágico accidente de la 400M MSM en 23, la atención mundial se volcó sobre Airbus y sus protocolos de seguridad, que de repente parecían tan fiables como un avión de papel en una tormenta. La Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares, CITAM, se lanzó a un trabajo titánico para descubrir no solo qué salió mal, sino por qué nadie lo había evitado antes. Una de las primeras tareas fue recuperar las cajas negras, esas pequeñas cajitas negras que en realidad no son negras, pero sí guardan toda la verdad oculta. La grabadora de datos de vuelo y la de voz de cabina ofrecieron una ventana aterradora a los 3 minutos fatales. Por ejemplo, la voz de Manuel Regueiro pidiendo ayuda a la torre con un simple «Torre, tenemos un fallo mecánico». Se quedó grabada para siempre, mientras el avión caía sin remedio. Lo que hizo temblar a más de uno fue que se confirmó que el problema no fue mecánico, sino un fallo en el software FADEC, un error humano durante la instalación, pero con repercusiones tecnológicas y operativas descomunales. Y para colmo, los sistemas de alerta en la cabina no advirtieron a la tripulación a tiempo. Era como si el avión hubiera decidido callar antes de morir, dejándolo sin ningún aviso. CITAM también descubrió que un informe interno de Airbus en 2014 ya había alertado sobre los riesgos en la instalación del software, pero nadie tomó cartas en el asunto. En otras palabras, los avisos cayeron en saco roto, como esas señales de tráfico que nadie ve y terminan en choque frontal. La falta de reacción dejó el camino libre para que el desastre sucediera, y cuando ocurrió, nadie estaba preparado. La presión no tardó en caer sobre Airbus. La compañía emitió un comunicado asumiendo responsabilidad y prometiendo revisar y reforzar todos sus procesos de control de calidad. Sin embargo, la herida ya estaba abierta, y el golpe a la reputación fue duro. Países como España, Reino Unido y Turquía suspendieron temporalmente sus vuelos de prueba de la 400M, poniendo en pausa un programa que aspiraba a ser el orgullo europeo en aviación militar. Además, el accidente puso sobre la mesa un debate que pocos querían enfrentar. ¿Cuánto confiamos en la tecnología cuando la mano humana puede cometer errores fatales? Este caso se convirtió en un símbolo de los peligros de depender de sistemas complejos sin suficientes salvaguardas automáticas, en un mundo donde un simple fallo de código puede costar vidas humanas. El balance final no fue solo un número en las estadísticas de accidentes. Fue un llamado urgente a la industria para repensar protocolos, mejorar la formación y garantizar que ningún error humano pueda colapsar la sofisticada maquinaria del vuelo militar moderno. Las lecciones del desastre y cómo cambió la aviación militar. Después de la tragedia del Airbus A400M MSN-23 en Sevilla, la industria de la aviación militar no tuvo más remedio que encender todas las alarmas. Lo que parecía un vuelo de prueba rutinario se convirtió en un caso de estudio que puso patas arriba los procedimientos de seguridad y la gestión del software en aviones de última generación. Lo primero que quedó claro es que la dependencia ciega en la tecnología, sin controles adecuados, puede ser tan peligrosa como un piloto borracho en la cabina. La lección más dura para Airbus y sus socios fue admitir que un error humano, un simple fallo en la carga del software FADEC, había dejado a 3 motores bloqueados, condenando a la tripulación y al avión a un final inevitable. Para colmo, el proceso para cargar el software no contaba con salvaguardas automáticas. Era tan manual y vulnerable que un solo descuido bastó para desencadenar el desastre. Airbus tuvo que rediseñar no solo sus procedimientos técnicos, sino también su cultura de calidad, pasando de confiar en la suerte a implementar verificaciones automáticas para evitar que alguien anduviera con la cabeza en otro lado mientras hacía su trabajo. Los países que operan en la 400M tomaron cartas en el asunto con medidas drásticas. España, Reino Unido, Turquía y otros suspendieron los vuelos de prueba,
hasta que se implementaron las mejoras necesarias, afectando no solo la imagen, sino también la logística militar y las capacidades operativas en plena era de amenazas globales. La Agencia Europea de Seguridad Aérea aprobó los cambios en el software y los sistemas de alerta, pero la sombra de aquel día fatal quedó latente. 4 vidas se perdieron, dejando un recuerdo imborrable que no se puede tapar con actualizaciones o promesas. Este accidente también abrió el debate sobre la complejidad de los sistemas modernos. La aviación militar se encuentra ahora en una encrucijada, entre la innovación tecnológica y la necesidad de simplicidad y redundancia que permitan reaccionar a tiempo ante fallos inesperados. Los expertos recalcan que no basta con tener el avión más avanzado, sino que la seguridad depende de la integración perfecta entre tecnología, procedimientos y, sobre todo, el factor humano. No hay piloto ni ingeniero que pueda compensar un fallo sistémico oculto en líneas de código olvidadas. Finalmente, la tragedia de la 400M MSN-23 se ha convertido en un referente mundial para mejorar la seguridad en aviones militares y comerciales. La industria ha aprendido que el avance tecnológico debe ir acompañado de una vigilancia extrema y protocolos que no permitan ni el más mínimo error humano poner en jaque vidas y gigantes del aire. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que la tecnología ha avanzado demasiado rápido para el factor humano? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más historias extremas y no olvides activar la campana para no perderte nada.